SER Podcast. A vivir que son 2 días presenta el teléfono de los ofendiditos. Hola, buenos días, vividores, y enhorabuena por el GPS, cada muerto en esta oleada. Mire, no me parece serio que en la sección de la ciencia los científicos cometan errores aposta para que los saquen en los ofendiditos, ¿no? El otro día el señor San Pedro ya como con exigencia: me estoy ganando el derecho a salir en la próxima promo sketch, y encima con la complicidad de su compinche, el señor Estupiñán. El restaurante de José. Andrés, te soy fatal con los nombres compuestos. Pido disculpas a todos los oyentes que tengan nombres compuestos. En este caso es apellido. Es apellido. Se llama José Ramón, Andrés. Es amigo mío. Ponerle después en lugar del... Ponerle Me estoy ganando la promo de la semana que viene. ¿Sí? Para mí que sí se sabe los nombres y que se equivoca a propósito, como hacía la pobre Carmen Sevilla, que en gloria esté en el telecupón. Pues no le voy a dar oportunidad, hombre. Aquí van los nombres que se presta a la confusión para que no tenga ya excusa para equivocarse. Juan Carlos, los dos son nombres. El apellido del rey emérito es campechano. Borbón parece ser que es la casa a la que pertenece. Mari Carmen y sus muñecos es nombre, Ella se llamaba, también que en gloria esté, Martínez Villaseñor. Roberto Carlos, el cantante, los dos son nombres. El apellido de Roberto Carlos es Braga, que también me parece raro porque, hombre, siendo brasileño debería ser Tanga. Antonio Nuño, el de ahí de Aviví. Nuño es apellido, aunque Nuño puede ser nombre también. Hay gente que piensa que no, que Antonio Nuño es el nombre, como te puede llamar Borja María, pero no, él de segundo apellido se llama Díaz, como la gallega de su mar. Por eso ha salido tan comunista, aunque la peor de todas es Valentina Rojo. Menuda pájara, esa cualquier día nos tumba el régimen del 78. Venga, con Dios. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. En algún lugar que no es el estudio de Madrid está Pere Estupiñán, bioquímico y conductor en la 2 del Cazador de Cerebros. ¿Cómo estás, Pere? ¿Y dónde estás? Buenos días. Estoy en Tortosa, en la emisora de las SER Terres de l'Ebre, con Silvia, hablando de política municipal. De política municipal, bueno. Sí. Bueno, ¿sabes que aquí, en el sur de Cataluña, en las Terres de l'Ebre, no hay ni un único concejal de Vox en todos los municipios, y del PP solo hay 2, uno en Ulldecona y uno en Gandesa? Me lo ha dicho Silvia, no lo sabía. Bueno, mira, de hecho ahora vamos a hablar un poco de esto en la parte científica, que nadie se asuste. Aquí a mi lado, doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, Javier San Pedro. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Resuelto el conflicto con tu lavadora? Me han contado que había un... Sí, bueno, me compré una nueva y va como un cohete, eso centrifuga, como... ¿Pero qué es lo que pasaba? ¿Que la arreglabas a golpes? O... Bueno, eso está citado fuera de contexto. Simplemente que no se abría. Hice un poco de fuerza, no pensaba que tuviera tanta y me cargué toda la puerta y todo. Fue una verdadera escabechina, pero la lavadora tenía muchos años. Es que tienes que controlar tu musculatura, Javier. Sabes que antes el invitado que teníamos con Juanjo, el catedrático de Psicología de la Memoria, sí, José María Ruiz Vargas, y luego se ha hecho una foto con nosotros.
Y le dice Javier San Pedro, dice, yo me parezco a Stallone, ¿verdad? Bueno, es que me ha dicho más, me suena tu cara. Digo, no, es que me parezco a Stallone. Sí. Mucha gente nos confunde. Oye, Pera, tú has aprovechado para acudir, digo, que estás, creo, en semi-vacaciones o... Sí, bueno, estoy triste, en realidad. ¿Por qué estás triste? Porque, claro, la Facia y las niñas han ido a Italia, ¿no? Es verdad, y me han dejado solo. Y me tengo que ir a bares, tengo que quedar con amigos. Pobrecito. Estoy muy triste, las echo mucho de menos. Por contrato tenías que decir esto, ¿no? En Antena, claro, para que te compute. No sabes las ganas que tengo que regresen, ¿eh? Claro, sí. Que has aprovechado para ir a un debate preelectoral sobre temas científicos, organizado por la Confederación de Sociedades Científicas en la Complutense. ¿Estaba representado Vox en el debate? Sí. No, y no hablo mal, ¿eh? O sea, si te soy así objetivo y tal, las cosas que dijo tenían bastante coherencia. Están todos de acuerdo en la importancia de la ciencia. De hecho, hay un pacto por la ciencia y todos los partidos políticos saben que se tiene que aumentar los presupuestos, que se tiene que reducir la burocracia. Es verdad que el bloque Vox, PP, pues inciden más en la innovación, en el retorno económico, que yo creo que está bien eso también, y destacarlo, porque es una de las carencias de la ciencia española. El PSOE saca pecho de lo hecho en esta legislatura, que es bastante, y hablaba más del pasado, de lo conseguido y tal. Y claro, ves esos diálogos entre políticos, ¿no? Claro, han hecho mucho, pero es insuficiente, ya se sabe, y todavía falta. Entonces, los otros, ¿cómo puede ser que no haya todavía X y Y? Cuando algunos, bueno, con el PP cuando mandó tampoco es que hizo mucho por la ciencia. Pero bueno, y lo que me preguntabas por Vox, que siempre dicen cosas para salir en los medios, y hubo una contradicción bonita, ¿no? Decía que ellos son partidarios de construir una oficina de asesoramiento científico específica para que todas las decisiones estén avaladas por la ciencia. Minutos después dice que no creen que el cambio climático sea causado por el... Claro, por eso quieren una oficina. Claro. Y el argumento era que había algunos científicos que pensaban así. Digo, claro, entonces si tú construyes una oficina con los científicos que dicen lo que tú quieres escuchar... Pero el único punto así conflictivo, a mí lo que me sorprendió es que más allá de los titulares, más allá de esto, que es lo que te apetece poner en un tuit o lo que sea, y no lo haces para no darles más propaganda, en lo otro no hay grandes discrepancias. Hombre, claro, nadie quiere decir en su programa que va a recortar el dinero para la ciencia después de una pandemia, pero claro, si estás negando el cambio climático ya te estás definiendo, ¿no? Sí. Todos los partidos siempre han apoyado la ciencia con la boca o en los programas electorales. Otra cosa es lo que hagan luego, es una cuestión completamente distinta. Como decir, soy partidario de respirar, pues claro, eres partidario de respirar. Sí. Y en esa oficina con la que propone Vox para que rija todas las políticas, no me quiero ni imaginar los científicos que metería ese partido. Bueno, es que no quiero ni imaginar. Teniendo en cuenta que al frente estaría Toni Cantó seguramente, pues, imagínate en lo que quedaría, ¿no? Fíjate, he mencionado lo del fin de la pandemia, ¿eh? Parece mentira. O sea, en el ranking de informaciones que hemos escuchado esta semana, si ahora estamos en domingo y dijéramos, vamos a hacer la lista de las 40 informaciones en orden de importancia que hemos escuchado a lo largo de esta semana. El anuncio del final de la pandemia, el final de las mascarillas, el final formal de la odisea que hemos pasado y que mucha gente todavía sigue sufriendo, la gente que tiene COVID permanente. ¿En qué puesto iría? Por debajo del 30, seguramente. No hemos hecho ni caso a nadie. Ha sido un tema de media columna en Página Par, que se dice. El otro día vi una exposición sobre aspectos militares de la Segunda Guerra Mundial y había, lógicamente, mucha gente, muchas fotografías de mucha gente celebrando el final. Y me hice esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto tardaría la gente en olvidar el sufrimiento de la guerra y involuntariamente intentar imaginar que no había pasado, que es lo que yo creo que hemos hecho con la pandemia, ¿no? Sí, pues algo muy parecido. Hemos suprimido ese recuerdo en el lenguaje freudiano, ¿no? Yo en mí mismo lo noto
que no quiero ni oír hablar de la COVID, ni de este virus, ni de ningún otro, vamos. Estoy completamente saturado de eso y me imagino que es lo que le ocurre a toda la población, incluida la población lectora, la población más culta, y tenemos el recuerdo suprimido, no queremos ni oír hablar de eso. Sí. Sin embargo, claro, tenemos que estar preparados. Todos los expertos dicen que llegará otra pandemia tarde o temprano, lo único que no sabemos es cuándo ni de qué agente infeccioso, y tenemos que tener planes pandémicos preparados, ¿no? Para que no nos pillen otra vez, ¿cómo se dice? Desprevenidos. Sí. Bueno, yo ahora estoy preparando los temas de la próxima temporada del Cazador de Cerebros y estaba pensando en uno sobre qué hemos aprendido de la COVID, del virus, o sea, después de un tiempo de analizarlo, todas esas dudas que había de si era de una manera u otra, cómo afecta, pero dices, seguro que la gente quiere ver un capítulo otra vez sobre esto, además alertando de que tarde o temprano volverá a ver, que es lo... Claro, es horrible. Y creo que no lo voy a poner. Sí. A mí me gustaría un capítulo, me gustaría que alguien hiciera un buen reportaje sobre cómo ha cambiado la prevención de los gobiernos frente a la posibilidad de una segunda ola de infección, ¿no? O la posibilidad de una segunda pandemia. Estamos donde estábamos, dedicamos el mismo dinero, tenemos los mismos recursos, tardaríamos lo mismo en desarrollar una vacuna ante un virus similar. Pues sí, sería un buen reportaje, que duda cabe. Y presiento que el resultado no iba a ser muy optimista tampoco. Hay planes pandémicos, los gobiernos han desarrollado o están desarrollando planes, la OMS también, pero por citar un ejemplo reciente, ninguno de ellos recoge estas aplicaciones móviles con las que se intentaron trazar los casos en las primeras fases. La idea que tenemos todos es que eso... hubo 50 gobiernos que implementaron ese tipo de técnicas, y la idea que tenemos todos es que no funcionaron, ¿no? Sin embargo, un reciente estudio británico, 3 estudios británicos, concluyen que esas aplicaciones, pese a su baja implantación, salvaron miles de vidas. Y ningún plan pandémico, ni siquiera el de la OMS, incluye este tipo de aplicaciones móviles. De manera que los planes pandémicos no sé hasta qué punto estarán bien hechos. Oye, tenemos seguramente un poquito más de tiempo al final de esta hora. Si alguien quiere hablar con vosotros o plantearos alguna cuestión, alguna duda, alguna opinión, incluso 635-855-349 es un número de WhatsApp. También pueden dejar una nota de audio o pueden mandar un mensaje escrito y lo leemos, una pregunta, o pueden llamar de manera convencional, 635-855-349 para charlar con vosotros. Tenemos un par de cosas, además, hay un par de cosas que quiero trasladaros al final del programa. Queríamos hablar, de hecho, también de los efectos del cambio climático y cómo aumentan el riesgo de propagación de plagas cada vez más destructivas que van a amenazar la supervivencia de muchas plantas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que las plagas destruyen cada año hasta un 40% de la producción global de cultivos. Se calcula que en concreto las plagas de insectos cuestan a la economía mundial al menos 70.000 millones de dólares anuales. Y claro, cuando hablamos de cambio climático, quiera o no quiera aceptarlo Vox, a más calor, más propagación de insectos. Esto es una regla de 3, claro. Y los cambios territoriales, ¿no? O sea, pero las temperaturas altas cada vez se extienden más desde las zonas ecuatoriales y tropicales hacia las zonas subtropicales y más al norte o más al sur, en el hemisferio sur. Y esto extiende el hábitat ideal para muchas plagas, claro. En latitudes frías, pues las plagas de insectos no son un problema tan grave. El mero calentamiento del planeta, pues hace aumentar las posibilidades para todos estos insectos. Por cierto, una prueba de nuestra poca fiabilidad es que he dado mal el teléfono. Ya hay gente quejándose. He dicho 635 y es 638. 638-855-349. Y el que se queja es uno que sí tiene el teléfono erróneo, ¿no? Me imagino que es el que está recibiendo las llamadas. 638-855-349. Pobrecilla la persona que sueña
del otro teléfono. Ya lo siento y mis disculpas, pero como siempre recomiendo no fiarse de nuestra credibilidad. Nunca lo hagan. Que nos trasladamos a un lugar muy lejano, es el otro lado del Atlántico, a Ciudad de Guatemala. Está nuestro primer invitado, que es José Carlos Otero, biólogo, entomólogo, profesor ad honorem por la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, y gracias por estar despierto, porque son 8 horas menos, así que no quiero ni pensar lo que es charlar de esto en mitad de la noche, Juan Carlos. Sí, la verdad es que no sé si estaré muy lúcido, porque tengo un poquito de sueño, reconozco. Ya me imagino. Oye, estás en Guatemala, estás acabando un proyecto de investigación para contrarrestar los efectos del cambio climático en bosques tropicales, sí. y creo que tú asesoras a las comunidades que viven allí sobre cómo defenderse de las plagas, ¿no? Sí, efectivamente, estamos realizando un trabajo en varias universidades, la Universidad de Jaén, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de San Carlos de Guatemala, una ONG, la Acción contra el Hambre, y naturalmente nos ha subvencionado la Agencia Andaluza de Cooperación. Y estamos haciendo este trabajo en el estado de Chiquimula, en la parte oriental de Guatemala, en unas zonas un poco montañosas de la cordillera central, de la Sierra del Merendón, y allí existen, pues, o hemos seleccionado una serie de comunidades con graves problemas de subsistencia alimentaria, ¿no? Lo que determina, pues, una grave inseguridad alimentaria. Entonces, lo que hemos estado trabajando durante unos 3 años en esos huertos familiares y métodos y formas para amortiguar el efecto del cambio climático y, por lo tanto, tratar de que tengan una seguridad alimentaria más acorde con lo que debe ser, como es lógico. De manera que, dime. No, que cuando hablas de los efectos del cambio climático en esas plantaciones, lo digo para quienes niegan que existen. ¿Cuáles son esos efectos? Mira, los efectos, en primer lugar, la precipitación es muy inferior a la que ocurre, por ejemplo, en el sureste de la península ibérica. Estoy hablando del corredor seco, lo cual quiere decir que la precipitación tiene que ser muy bajita. Se está produciendo una deforestación brutal, extraordinaria, que naturalmente eso condiciona, pues, toda la biodiversidad existente en la zona y, obviamente, la relacionada con los huertos familiares. Uh-huh. Dime. Sí, sí. Es que llegas con un poquito de retardo tu voz, no te preocupes, Juan Carlos. Espera, si quieres preguntar... Sí, no, le estaba preguntando porque es Juan Carlos que trabaja con insectos y estábamos comentando las plagas. O sea, ¿cómo es el mecanismo? O sea, ¿qué pasa con el cambio climático que favorece esta aparición de plagas que creo que afectan a la agricultura y por tanto es lo que estáis intentando solucionar? ¿Y qué tipo de plagas son? Pues el caso es que me parece que se cortó la comunicación con José Carlos, que está el pobre en Guatemala, y además son 8 horas menos. No llevamos un buen día con las comunicaciones. Esta mañana nos pasó lo mismo, de hecho, con Nueva York, se cortó una. Este hombre, fíjate, había llevado además a estas comunidades una cosa que se llama árboles de lluvia, que es una especie de dispositivo de bajo coste que disminuye la mortalidad de los árboles. Es un invento que permite almacenar el agua de las precipitaciones que la planta no absorbe directamente, de manera que se convierte en una especie de despensa de agua. Y es curioso porque a lo largo de este año, que hemos estado hablando de tantas cosas en esta mesa, recuerdo que al principio de la temporada comentamos que una de las grandes cuestiones del futuro de la humanidad es el agua. Y va a ser el agua, ¿no? Sí, bueno, y especialmente en estas zonas tan sensibles. Y bueno, yo creo que en lo referente al cambio climático es la historia que vamos repitiendo de que, aunque lo intentemos frenar al máximo posible, la situación más realista es que va a seguir. O sea, es porque no vamos a frenarlo lo suficiente. Y en comunidades sensibles, o sea, nosotros pues podemos, tenemos la tecnología más a mano, pero yo me imagino estas zonas que están trabajando en Guatemala, que allí hay población que tampoco... Es que si no es cuando hablamos de inmigración, de migraciones climáticas, es que allí si no se hace nada no podrán sobrevivir, tendrán que irse a otro lado, tendrán que ser migrantes. Y
y intentar la adaptación al cambio climático es hacer estos árboles de lluvia o hacer todo lo que se pueda para intentar contrarrestar los efectos del cambio climático y que sí que puedan seguir viviendo y cultivando en esa zona. Y eso aplica pues a Guatemala y a infinidad de entornos del mundo, vaya. Y por cierto que hay mucha investigación sobre plantas resistentes a la sequía, ¿no? Y al estrés hídrico. Son obviamente muy importantes. Algunas implican alteraciones genéticas que se encuentran con el rechazo de amplios sectores de la población, de grupos ecologistas. Pero, por ejemplo, la Unión Europea va a aligerar sus regulaciones cuando las plantas sean modificadas con CRISPR, esta técnica de edición genómica de la que hemos hablado, porque con esta técnica tú puedes cambiar una letra por otra del ADN, o sea, no hay ADN extraño ni marcadores de resistencia a antibióticos que han preocupado en el pasado, ¿no? Y se está discutiendo en Bruselas la posibilidad de aligerar las restricciones europeas, que son mucho más fuertes que las de Estados Unidos en este momento. Y no estamos hablando solo de hacer manzanas más bonitas, hacer plantas que resistan mejor al estrés hídrico, que resistan mejor las condiciones de sequía, es muy importante, incluido para nosotros en el Mediterráneo. Sí. A ver si nos escucha ya José Carlos Otero desde Guatemala. ¿Estás por ahí? Sí, os escucho perfectamente. Vale, me alegro de que hayamos recuperado esa comunicación. Hablábamos de ese estrés hídrico de las plantas. Vosotros habéis ideado esto que llamáis árboles de lluvia. Yo he intentado explicarlo, pero tú lo vas a explicar mucho mejor. Voy a tratar de explicarlo un poco. Los árboles de lluvia es un dispositivo muy sencillo, que son cubos de agua grandes, y en la parte inferior sacamos un tubo de 1 metro aproximadamente, y en cuyo extremo está un embudo, un cono de porcelana. De manera que cuando hacemos la plantación de la planta de la que sea, este cono de porcelana lo pegamos a las raíces y luego tapamos todo, como es lógico. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando llueve y cuando este cono no funciona, es decir, que la planta se nutre con el agua de lluvia y al mismo tiempo llena el depósito de agua. Cuando deja de llover y cuando están sufriendo un estrés hídrico o una canícula importante, como va a suceder aquí dentro de unas pocas semanas, entonces ese cono empieza a soltar agua gota a gota, de manera que sigue alimentando las raíces de las plantas. Y eso se nota, como es lógico. Es decir, las plantas han crecido de una forma extraordinaria. Hemos puesto testigos de las plantas y existe una diferencia absolutamente importante. Es cierto que mejor para algunas plantas que para otras, pero el resultado es absolutamente excelente, ¿no? Tú llevas toda tu carrera, o casi toda tu carrera investigadora centrada en los insectos. Has publicado libros, has publicado artículos. Háblanos de la combinación cambio climático, plagas de insectos. El cambio climático lo que está produciendo es una deforestación, y esa deforestación produce a su vez cambio climático, y a su vez se produce una pérdida de biodiversidad, es decir, que están todos los elementos interrelacionados. En nuestros huertos, en los que aquí estamos estudiando, pues naturalmente ese efecto también se nota. Hemos estudiado en huertos de policultivos, es decir, que la gente, los comunitarios, tienen allí varios cultivos. Hemos calculado la diversidad que existe en esos policultivos, y hemos hecho también estudios de fitopatología, es decir, de aquellos hongos, bacterias, etcétera, etcétera, que afectan a los cultivos. Pero no existe absolutamente ninguna duda de que el cambio climático lo que provoca es una mayor resistencia de las plagas, reinvasión de plagas ya que existieron en su momento, es decir, que todo se complica mucho en los huertos, ¿no? La cuestión es que hemos detectado que aquí se mantiene en los huertos una importante biodiversidad, es decir, que hemos detectado una importante cantidad de gremios tróficos,
es decir, de parasitoides, de depredadores y de otros grupos de insectos que pueden controlar de alguna manera pues a las plagas existentes. Las plagas siempre van a existir. La única cuestión es que muchos insectos van a desaparecer, que son parasitoides, que son depredadores, y por lo tanto el efecto de la plaga se va a incrementar de una forma muy importante. Esos insectos que han ido desapareciendo a medida que avanzaban los siglos, los milenios, Sí. Eran de un tamaño muy superior al de ahora, ¿no? Sí, de un tamaño superior. Seguramente yo no sería entomólogo si tuviese que andar tratando con esos insectos que seguramente serían similares a gaviotas, ¿no? Sí han ido desapareciendo. Pero han ido desapareciendo porque también en nuestra atmósfera ha cambiado. Hemos pasado de un 31% a un 21% aproximadamente, y entonces han disminuido, y al mismo tiempo han aparecido predadores de esos insectos, es decir que los insectívoros encontraron una forma muy buena de alimentarse, y para combatir eso los insectos han reducido su tamaño, así dicho, de una forma muy general, ¿no? Imagino que estaba pensando, para alguien apasionado de los insectos como tú, la palabra insecticida, que es muy común en nuestro lenguaje, y que de alguna forma asociamos el insecto a algo sí, nos dicen es importante, pero es algo molesto, es algo que nos incomoda, tanto a nivel personal. Yo ahora estoy en el Delta del Ebro. Los mosquitos ayer a la noche pues no me parecían muy útiles para el ecosistema. Muy amigables. Pero después sí que tiene una función. Bueno, no es un buen sistema para combatir los insectos. Entre otras cosas, tú estás soltando un montón de sustancias que luego terminan incorporándose en las cadenas alimenticias. No es una buena cosa. Es decir, que seguramente es necesario encontrar los parasitoides de todas estas formas para que puedan eliminarlas o amortiguar la presencia de estas poblaciones importantes. También quiero recordar que en muchos lugares, y si te fijas en nuestras ciudades, han desaparecido una gran cantidad de pájaros, ¿no? De insectívoros. Que son insecticidas naturales, ¿no? Oye, sí, claro. Y José Carlos, también es asombrosa la capacidad que tienen los insectos para desarrollar resistencias a los nuevos insecticidas, ¿no? Tienen una facilidad pasmosa para hacer eso. Pero digo yo, desde el Neolítico, en aquel entonces los agricultores, es decir, la gente que se dedicaban a la agricultura, y naturalmente eran supongo yo que sería la mayoría, y los que se dedicaban a dar golpes y tortazos por ahí adelante, los únicos elementos que le ayudaban a los agricultores eran las arañas. Ajá. Eran las arañas y las lombrices. Quiero decir que siempre se desprecia la existencia de dos elementos importantes: arañas, que son unos extraordinarios controladores biológicos, y luego las lombrices, que en fin, que hoy ya sabemos que la utilización de los compost y cosas por el estilo, elaboran y conforman un suelo mucho mejor para las plantas. Fíjate, fijaros, estos días que estuve muestreando en esas pequeñas comunidades, el número de arañas era extraordinariamente bajo o nulo en algunos casos. Es decir, que los insecticidas, pesticidas y demás sustancias que se echan a las plantas los han hecho desaparecer. Y sin embargo es un extraordinario controlador biológico de todas las plagas de insectos que pueden existir, ¿no? Que te agradezco mucho el trasnochar para poder hablar con nosotros desde Guatemala, que son 8 horas menos. Ha sido un placer. José Carlos Otero, que es biólogo, es entomólogo, es autor además de un libro fantástico que se llama La vida secreta de los insectos, que recomendamos. Como digo, nos ha atendido desde Ciudad de Guatemala. Gracias, José Carlos. Suerte. Gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Descansa. She said, I am a wanderer, I wonder about your ways. What's a feeling but emotion that is still in something greater? And I won't decide to leave you till I hear them morning breakers rush across my brow, and then somehow I'll find a way to take you. So just hold. Hay otra noticia en la que nos hemos fijado esta semana. Australia se ha convertido en el primer país del mundo en usar sustancias psicodélicas
para tratar la depresión y el estrés postraumático. A principios de este año, la comunidad científica ya se sorprendió cuando la entidad reguladora de medicamentos de ese país, que es tradicionalmente muy conservador, aprobó ese uso como ayuda terapéutica, y a partir de ahora ya se puede recetar, digamos, médicamente. No sé qué os ha parecido esta noticia. Me ha sorprendido que sea Australia, porque en Estados Unidos se llevaba discutiendo quizá un año o más sobre esta cuestión. Hay muchos datos que indican que estas sustancias, que normalmente asociamos a las drogas recreativas, tienen, en ciertas condiciones, tienen efectos muy beneficiosos en casos de depresión que los antidepresivos habituales no pueden mejorar, ni las sesiones actuales de terapia. Pero por lo demás a mí me parece muy bien, pues que si estas sustancias pueden ayudar a algunos pacientes, ¿qué me va a parecer? Pues fenomenal. El hecho de que tengan además efectos psicoactivos no debe hacernos hacer que nos tiemble la mano por aprobar estas cosas. Esto me recuerda, hay muchos pacientes de cáncer que mejoran con la marihuana, fumando marihuana o tomando infusiones de marihuana, y hay gente que no le importaría tomárselo siempre que no tuviera efectos psicoactivos. Yo, la verdad, los efectos psicoactivos que tiene la marihuana tampoco, una vez que te la receta un médico para evitar los dolores y las molestias de la quimioterapia, las náuseas, si además te da un colocón estabas buscando la palabra y no la encontrabas, pero al final la has encontrado. Bueno, precisamente en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, en Barcelona, han realizado el mayor ensayo clínico del mundo con esta medicina psicodélica. Se llama la psilocibina, si no lo he pronunciado mal. Han participado 9 países y el fármaco se ha probado con 233 pacientes con depresión resistente. En Radio Barcelona nos acompaña uno de los psiquiatras que han participado en ese proyecto, es Óscar Álvarez. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Lo primero nos gustaría que nos contaras qué es y cómo funciona la psilocibina. ¿Se llama psilocibina? Sí. Así es. Bueno, mira, la psilocibina es una sustancia que ocurre de forma natural en diversas especies de hongos, y bueno, los chamanes antiguos en Sudamérica ya habían descubierto sus propiedades hace muchísimos años. Unos dicen que quizás unos 1000 años de uso que lleva esta sustancia. Y es una sustancia que tiene unas características muy peculiares con respecto a cómo afecta a los seres humanos, cómo afecta a la psique, ¿no? Aparte de su efecto biológico, que parece estar centrado sobre los receptores 5-HT2, tanto extracelulares como intracelulares, también hay un efecto subjetivo muy importante. Espera, los receptores 5-HT2 nos los tienes que explicar un poquito. Sí, bueno, era un poco por apuntarlo, no por entrar demasiado detalle, pero son unos receptores que ocurren en las neuronas, que aparecen en las membranas de las neuronas, y permiten lo que es la transmisión eléctrica dentro del cerebro, es decir, permiten la transmisión de información entre una neurona y otra. Entonces, estos receptores están específicamente concentrados en ciertas áreas del cerebro que están sobre todo relacionadas con las emociones, pero bueno, tienen una distribución bastante amplia. Entonces, las sustancias que afectan estos receptores pues tienen efectos a diversos niveles, ¿no? A nivel cerebral, a nivel subjetivo. Y afectan a los centros de recompensa, ¿no? El núcleo accumbens y demás. Bueno, esto son más bien los receptores de la dopamina, los receptores dopaminérgicos, sí. Lo que es los receptores serotoninérgicos tipo 5-HT2A, sobre todo, están más envueltos en partes que afectan la regulación emocional, quizás a nivel más subjetivo la ansiedad. También tienen importante implicación en lo que es la percepción. Yo creo que esto es otra de las grandes áreas donde estos receptores tienen una actividad y que está muy relacionada con el uso de sustancias psicodélicas como puede ser la psilocibina. Es decir, debido a este efecto en el cambio o en la percepción, ¿no? Estas sustancias producen alteraciones y cambios en la percepción cuando las personas las consumen. ¿Estamos hablando de alucinaciones? Sí, quizás el término médico sería pero quizás hablando del efecto de estos psicodélicos es quizás bastante más amplio, ¿no? Que el simple término de alucinaciones, que en psiquiatría pues se considera básicamente la percepción
de algo sin un objeto, ¿no? que lo justifique. Esto sería una alucinación, pero el efecto de los psicodélicos es mucho más amplio que el ver cosas, ¿no? Aunque también es uno de ellos. Porque el efecto terapéutico, o sea, aquí hay varias cosas interesantes en los ensayos clínicos que estáis haciendo. Primero, la psilocibina es el componente activo de los hongos mágicos que la gente consume de manera recreativa, ¿no? O sea, no es que sea algo poco común. Y si entiendo bien, en los ensayos clínicos, o sea, lo que se ve es que funciona diferente que otros fármacos y que son ensayos con una única dosis, no es una pastilla o algo que te tienes que ir tomando, sino que lo que observáis es que una única dosis fuerte, de manera controlada, de psilocibina, pues tiene un efecto a meses. Será en ensayo en depresión resistente, otro será en estrés postraumático, en lo que sea. En este concreto era depresión resistente. Y es por lo que pasa en ese momento en el cerebro con ese chute fuerte de psilocibina, o es un poco... O sea, ¿qué es lo que tiene efecto terapéutico? ¿El posterior? ¿Esta manera de ver diferente el mundo que planteas, acompañada de una psicoterapia que te vaya guiando? O sea, ¿cómo funciona, no solo a nivel de receptores neuronales? Claro, a nivel más sujeto. A ver, la respuesta corta, ¿no? Es que realmente no lo sabemos aún exactamente cuál es el funcionamiento y por qué este efecto perdura a lo largo del tiempo. Entonces, simplemente tenemos que basarnos un poco en teorías, que son teorías fundamentadas en conocimiento científico hasta la fecha, pero son teorías, ¿no? No hay que olvidar esto. Hace falta muchos ensayos posteriores para poder determinar este tema de preguntas más específicas de cómo es, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos y creemos es que lo que ocurre es que a través de la ingesta de este fármaco se produce un cambio a nivel de las percepciones de las personas, a nivel de su estado de conciencia y a nivel de la forma en que habitualmente piensan sobre las cosas, ¿no? O sea, no sé si o sea, por poner un símil que se pueda entender, ¿no? Nosotros, tú me imagino que cuando vas a tu trabajo vas normalmente por el mismo camino, ¿no? Claro. Sí. Y vamos por el mismo camino porque nos hemos acostumbrado, ¿no? El animal es un hombre de costumbres, decimos. O sea, usamos la vía de menos resistencia, la vía de más comodidad, de menos uso de energía para llegar de un punto A a un punto B. Pues un poco con la depresión es una cosa, yo creo que parecida, con ciertos trastornos mentales caracterizados por rigidez es lo mismo. O sea, que uno empieza a entrar en una forma de funcionamiento, en una forma de pensar, en una forma de percibir el mundo y percibirse a sí mismos, que es siempre la misma, ¿no? Es como un hábito que adquirimos mental. Entonces, cuando usamos una sustancia como la psilocibina, es como si estos hábitos de pronto se borrasen, ¿no? Es como si tuviésemos, pues bueno, nos sueltan en otro lugar de la ciudad, que no es tu casa, y tienes que llegar a tu trabajo, ¿no? Entonces, no puedes usar tus vías habituales de costumbres y de caminos conocidos para llegar, sino que tienes que empezar a buscar otras vías, otras alternativas, otras formas, a lo mejor preguntar a alguien que ves por la calle o coger tu móvil y mirar cómo llegas. Pues un poco cuando una persona recibe una dosis de psilocibina, pues se encuentra como en un terreno virgen, una nueva forma de intentar plantearse dónde está, qué es lo que tiene que hacer, cómo es su vida, a dónde va. Entonces todo esto lo permite la psilocibina. Pero ¿es una forma de amnesia o es una forma de represión en el sentido freudiano del término? No, en todo caso tendríamos que hablar de lo opuesto a la represión, ¿no? O sea, si dentro de lo que es el sentido freudiano de la represión se trata de reprimir estímulos que nos distraen, que nos hacen perder el tiempo, que nos producen algún tipo de disconfort, ¿no? Y vamos un poco por lo familiar, por lo que nos es conocido, pues aquí se produce una desrepresión. Es decir, no nos olvidamos, al revés, nos acordamos, ¿no? De cosas que a lo mejor no nos acordábamos y estamos abiertos a nuevas percepciones, a nuevas formas de ver la vida, de ver nuestros problemas. Gracias a esta desrepresión, a esta reset, si quieres usar un término más informático. Un reseteo, ¿no? Sí. ¿Y qué sabemos sobre la duración del tratamiento? Quiero decir, ¿es algo que habría que hacer durante el resto de tu vida? ¿O se trata de elaborar nuevas rutinas, nuevos hábitos de pensamiento o de comportamiento y después poder dejarlo?
Claro, la idea es aprovechar este estado de maleabilidad, ¿no? De flexibilidad, este estado de ser como un niño de nuevo, quizás en cierta manera, para aprender nuevas formas de funcionar, ¿no? Y no solo aprenderlas, experimentarlas, sino luego, con un poco de suerte y con la ayuda de una terapia que ayude a integrar aquello que hemos experimentado, pues aplicar estos nuevos conocimientos a nuestro día a día, a nuestra vida, con lo cual el efecto deje, más allá de ser una cosa momentánea, sea una cosa que perdure en el tiempo, que dure lo máximo posible. Es posible que necesitaremos, muy probablemente diría yo, sobre todo en casos más severos de depresión, que necesitaremos más de un tratamiento, o 2, o 3, o hasta 4, ¿no? de ir profundizando en estos aprendizajes, ir consolidando nuevas formas de hacer las cosas y recibir un acompañamiento terapéutico entre estos dosis, si quieres, para poder aplicar esto a nuestro día a día. Claro, es que está hablando de la metáfora inicial que él mismo hizo, que me parecía muy válida, ¿no? Cuando decía que alguien va todos los días por la misma calle al trabajo. Hablamos de alguien que va por la calle equivocada al trabajo. Correcto. Y supongo que esta medicación le reconduce hacia la calle correcta, hacia la calle sin peligro, digamos, ¿no? Y la clave está en cómo mantener ese recorrido por esa calle, ¿no? Y claro, hablando de este tipo de fármacos, también cabe plantear si puede provocar adicción, ¿no? Bueno, por el mismo mecanismo que te estoy comentando, o sea, empezando si quieres por el tema de qué es lo que nos produce adicción, ¿no? O sea, la adicción nos la produce pues una serie de sustancias que refuerzan unos pathways, unos caminos neuronales de placer, ¿no? O sea, o de satisfacción. O sea, nosotros recibimos una satisfacción de la sustancia y ocurre a raíz de esto la búsqueda de esa satisfacción de nuevo. Este es el mecanismo de adicción. Entonces aquí no se da este planteamiento, no estamos hablando de una sustancia que te produce un chute de bienestar, no necesariamente, o sea, te produce un reseteo, una nueva visión de las cosas. Sí que puede haber experiencias de mucha satisfacción, de mucho, incluso mística se habla, ¿no? Muchas experiencias de conexión con la naturaleza, con uno mismo, que pueden ser muy satisfactorias. Pero como el efecto esto es uno de los muchos efectos que ocurre, no se ha visto luego en los estudios, en los ensayos que se han hecho, un mecanismo en el que las personas que consumen este tipo de sustancias vayan buscando volver a consumir constantemente. Esto no se ha visto en los ensayos ni epidemiológicos ni en los ensayos controlados. Entonces, de momento es como estamos en relación. ¿Y esto que se está poniendo de moda en Estados Unidos de las microdosis es... Porque claro, esto es muy potente lo que estás diciendo, porque es como un reseteo de la mente. Es decir, tú te tomas una dosis fuerte y es como que después con la terapia haces este reseteo y puedes guiarte. Pero tengo entendido que hay, sobre todo en Silicon Valley y en muchos otros sitios, este concepto de microdosis, que tú no tienes el efecto alucinógeno, pero que dicen que para temas de ansiedad, porque luego, perdón que me extienda, pero es que este concepto de pérdida de ego, o sea, dentro de todo lo que pasa en depresión, en ansiedad, hay esta interpretación de que el yo está muy presente, de que nosotros nos obsesionamos mucho sobre cosas que nos afectan a nosotros y que esta experiencia más de conexión con la naturaleza, del alucinógeno que te hace ver que tú no eres tan importante, genera este reseteo y te va llevando después, si estás bien acompañado, al libro de Pollan, al How to Change Your Mind, cómo cambiar tu mente, ¿no? Y que las microdosis pues dicen que pueden ser una pequeñita ayuda en condiciones no patológicas. ¿Esto es así o no? Bueno, la verdad es que con la evidencia que tenemos hasta la actualidad no hay mucha evidencia que nos permita llegar a esta conclusión con respecto a las microdosis. O sea, los ensayos que hay, pocos, son resultados inconclusivos y no tenemos, a diferencia de usando dosis altas, esa evidencia que nos dice que sí, que esto es efectivo, por lo menos en el terreno de la salud mental. En el terreno de, no sé, la creatividad, la imaginación, bueno, habría que probablemente estudiarlo más, pero quizás se aleja un poquito del campo de la psiquiatría en nuestro caso. Yo personalmente creo que el tema de las microdosis se acerca un poquito más a esta idea de los antidepresivos, al uso o de otro tipo de sustancias que producen cambios
percepcionales, subperceptivos, y que uno tiene que estar tomando cada día para que se siga manteniendo este efecto. Claro. Entonces, no le veo el potencial radical de nuevo paradigma de transformación en la psiquiatría que puedan tener las dosis altas. Oye, pues te agradezco la explicación. Supongo que es cuestión de tiempo que esto se extienda. Hemos hablado de Australia, sabemos que en Estados Unidos está en proceso de revisión. No sé si en Europa, ¿en qué punto está, Óscar? Bueno, en Europa estamos todavía bastante verdes, diría yo. O sea, actualmente hemos hecho un ensayo fase 2, que es, como decías tú, el más grande, en el que se incluye nuestro centro. Pero pues aún falta hacer ensayos fase 3, que nosotros esperamos poder iniciar hacia finales de este año. Estamos también envueltos en el mismo ensayo. Y después del fase 3, pues hay todo un proceso de aplicación a las entidades regulatorias para que el medicamento se apruebe. Entonces yo creo que en Europa, por lo menos si seguimos las vías habituales, que no es lo que ha ocurrido en Australia, no olvidemos, estaremos probablemente a unos 4 o 5 años vista antes de que podamos hablar de una prescripción a nivel. Óscar Álvarez es psiquiatra, psicoterapeuta en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu en Barcelona, donde han llevado a cabo el mayor estudio europeo sobre esta cuestión. Óscar, mil gracias por la explicación, lo hemos entendido perfectamente, gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Y buen día. Antes de las llamadas, que tenemos algunas, creo que nos escucha nuestro compañero de deportes en Barcelona, Jordi Martí. ¿Cómo estás, Jordi? Buenos días. Hola, Javier, buenos días. Con la noticia de un fallecimiento de un colaborador de Carrusel. Pues sí, el de Luis Suárez Miramontes, Luisito, a los 88 años, una auténtica leyenda del fútbol español, primer Balón de Oro de nuestro país, el único en categoría masculina, también leyenda del Fútbol Club Barcelona. Para los oyentes de A Vivir más veteranos lo recordarán jugando con Kubala a las órdenes de Lenio Herrera, bueno, natural de A Coruña, debutó en Primera División con el Deportivo, enseguida fichó por el Barcelona, donde logró 2 ligas y 2 copas, después se marchó al Inter de Milán, convirtiéndose en el primer jugador español en disputar la Liga Italiana, y el fichaje más caro de la historia, que por cierto sirvió para pagar también el nuevo estadio del Fútbol Club Barcelona, actual Camp Nou. Y con el Inter fue 2 veces campeón de Europa y 3 veces campeón de Liga. Luis Suárez jugó 32 partidos con la selección, en los que anotó 13 goles y fue fundamental en la Eurocopa de 1964, que ganó España, y participó en los Mundiales de Chile en 62, en Inglaterra en el 66. En fin, un fallecimiento, el de don Luis Suárez, muy doloroso para la familia de la cadena SER, donde desde 2014 era pieza fundamental para los análisis de los partidos del Barça y de la selección en Carrusel Deportivo. Sí, era fundamentalmente además un tipo muy divertido en la antena. Jordi, gracias, un abrazo. Un abrazo también. Hasta luego. Desde Valencia llama Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Has llamado al teléfono correcto o al que he dado mal al principio? Hemos molestado ahí. No, al correcto. Bueno, me alegro. Cuéntanos, ¿qué quieres preguntar o qué quieres consultar? Sí, bueno, mi pregunta era sobre las baterías, si realmente está habiendo avances en las tecnologías de las baterías, porque de vez en cuando veo noticias de la batería perfecta se ha descubierto con el doble de autonomía o que no se degradan, etcétera, y no sé si estoy viendo noticias falsas o es real, porque no veo que eso se refleje en los vehículos eléctricos. Y la segunda pregunta era si el futuro de los vehículos piensan que son las baterías o el hidrógeno, que al final sería como repostar, que es lo que hacemos ahora con la gasolina. Pero con algo mucho más limpio. Gracias, Miguel Ángel. Pues, ¿qué sabéis de baterías, Javier? Espera, tú estás más al día en esto, ¿no? Sí que hay progresos. Lo que pasa es que todavía no están optimizadas. O sea, todos los expertos con que se habla dicen sí, pues tanto por los componentes que utilizan, que algunos son no solo litio, sino otros componentes que son escasos y que están en minas en tal. Bueno, y que se está hablando de empezar a perforar el suelo marino para extraer estos minerales. Pero sí que hay progresos con otros tipos de nanotecnología al final, que nos tendría estos problemas. Lo que pasa es que todavía están más lejos de la implantación. Yo creo que sí que se llegará en un momento donde se optimizará, y las baterías, claro, ahora mismo el hidrógeno
tiene problemas también de transporte, se pasa por amoníaco, o sea, no para algunas aplicaciones sí, yo creo que hay lo que llaman el mix energético es eso, es que habrá varias opciones y que en cada situación, pues quizás para camiones será mejor el hidrógeno y para otras será mejor el hidrógeno en cualquier caso no es una fuente de energía. Claro, es una manera de guardarla. En Chile se están construyendo parques de litio que creo que están ganando billones de billones, vendiéndolos a las grandes compañías. Desde Doha, en Qatar, nos llama Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Muy bien, y nos quejamos del calor nosotros, ¿no? Sí, lo lleváis claro, sí. Cuéntanos, Eduardo. Mira, mi pregunta va en relación a la física cuántica. Hace un tiempo leí un libro sobre divulgación científica relacionada con la física cuántica, y una de las cosas que me llamaron mucho la atención fue que los científicos, uno de los primeros problemas que tenían era explicar lo que las matemáticas le decían. Comentaba el libro que era como que el lenguaje se les quedaba corto y que empezaron a tirar de filosofía para poder divulgar lo que veían. Y a mí, y aquí está mi pregunta, me vino a la cabeza si cabía la posibilidad de que hubiese equipos de psicólogos dentro de estos equipos de científicos para explicar, por ejemplo, el punto de vista everettiano, donde se supone que tienes que tener otro concepto del yo para poder estar en distintos universos. Se supone que tú tienes que estar viviendo muchas realidades en distintos universos. Si hay de alguna manera este equipo de una visión más psicológica, apoyando también a la filosófica dentro de estos equipos de científicos. La explicación de la física cuántica. Gracias, Eduardo, gran pregunta. Un abrazo. Un abrazo, chao. Yo siempre que tú cuentas que la física cuántica consiste en estar en dos sitios al mismo tiempo, a mí me hace falta un psicólogo para entender eso. Recordemos que la física cuántica no se puede entender por definición. O sea, Richard Feynman, uno de los grandes físicos de la segunda mitad del siglo XX, decía que quien crea entender la física cuántica es que no la ha entendido en absoluto, ¿no? Bueno, pero justo por eso lo que dice el oyente, ¿no? De incorporar equipos multidisciplinares. Oye, que se nos echa encima la desconexión, lo siento. Pera Estupiñán, Javier San Pedro, deberes para la semana que viene, ¿cómo explicamos la física cuántica? Hasta luego. Adiós. En verano. Chao. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.